Muy bien, regresamos con Miscelánea de su servidor Raúl López Camacho, contándoles primero que iba a ser puro cuento, un programa de puro cuento, ameno, alegre, con triques, pero está tan en ebullición la cosa pública, la cosa política, el ataque contra el presidente sin razón, que decidimos que sea pura política, pero tiene un título arriba de pura política, la razón de la sin razón. Y les voy a platicar. Yo escribo en Poder Edomex, que los invito a que lean la columna Rayito de Luz de su servidor. Y entonces comencé un artículo diciendo AMLO narco, es el título. Y abajo empecé a platicar que pues si es un narco este presidente, claro, utilizando la ironía, creí yo, la fina ironía, utilizando el punto contrapuesto para que el avezado lector viera qué onda. Entonces resulta que dije yo que cómo se comunica el presidente narco para recibir el dinero de los narcotraficantes. Y dije yo, no, pues tiene un equipo sofisticado que le dice cómo. Y la mejor manera es la visible, la que todo mundo graba, la que todo mundo se da cuenta. Y entonces resulta que una remesa importantísima fue la que dio el Chapo Guzmán por medio de su madre. Entregó una carta y todo el mundo creyó que era para que entraran a ver un familiar, a ver al Chapo Guzmán a la cárcel en Estados Unidos, y entonces esta se la diera, estaba Ebrard, al secretario de Relaciones, etc. Pues no fue así. Adentro iban las instrucciones para el momento y el lugar para recoger las valijas pletóricas de dólares. Así comencé. Narco, presidente, López Obrador, narco. Y seguí con una serie de falacias. ¿Y qué creen? Que resulta que dije yo, bueno, quedó bien. El número de lectores subía y subía. Y me encontré uno y dice, oye, no había yo pensado. Es cierto. Así es, qué manera tan inteligente. Le digo, estás bromeando, ¿verdad? No, que yo ya sabía, yo ya creía que él era así. Y ahí me di cuenta de lo que ahora está de moda, de lo que hoy se está manejando, el golpe blando. Un ser pensante común y corriente, con tantito de frente, no se come lo que vino a decir la condesa o marquesa que era española, no se lo come. No se come las mentiras de Xóchitl Gálvez, que ella fue electa, jaja. Es más, ni fue electa a la mejor por Claudio, sino más arriba. Adentro tengo un globito donde dice la República Mexicana y hay un puntito. Ese puntito es México. Andrés Manuel López Obrador es el centro ahorita de una maravillosa polémica. Estamos viviendo un mundo increíble. Y me duele mucho que tantos millones de mexicanos no lo hayan vivido. Estamos viviendo una etapa en la cual, hagan de cuenta, este es el globo terráqueo, y aquí están los visibles, pero más arriba están las fuerzas fácticas económicas, los que verdaderamente odian a los negros, a los indígenas, a los pobres. Por ejemplo, decir primero los pobres viene siendo una verdadera grosería. Ver lo de Salinas Pliego, que no quiere pagar, es muy común. Entonces, lo irrazonable que llega para algunos a ser razonable es lo que me preocupa.
el no razonar, pensar, inferir lógicamente, eso es lo que preocupa. Y no que sean los empresarios millonarios que tienen que pagar, el alto clero que incluso contra el mismo Papa Francisco está, los priistas y panistas que tenían hasta chofer. No, me preocupa el común y corriente ciudadana o ciudadano. Me preocupa mucho aquella señora que ve en la marcha opositora a la 4T y que dice, me van a quitar mi casa, fuera el comunismo, otro. Y una señora casi desgreña al que la entrevistó cuando dice, ojalá se salga ese maldito presidente que nos está haciendo tanto daño. Y tú te quedas pensando, ah caray, ¿cuándo? ¿De dónde? Y es lo que preocupa. Todos los millones que no razonan, piensan y congruentemente te dan razones. Yo me estoy acordando de la izquierda maravillosa de Gómez Morín. Me estoy acordando de los argumentos que ponía toda la serie de pensantes panistas en su tiempo. Pero ahora no hay eso. Ahora, tal vez por el celular, la pandemia, el no leer, el no informarse, el estar en un núcleo que yo insisto hay que cuidar, porque es la quinta parte de la población, que es el Estado de México, toda su zona norte, el Distrito Federal. Ahí le llegan todas las estaciones, Radio Fórmula, la W, la Q, etc. Y ahí también está el canal de las estrellas y TV Azteca de quien no quiere pagar. Ese es el problema. Por eso yo he insistido en la quinta T. Ya sabemos quiénes son los ladrones infelices, los tranzas. Ya tienen aquí, como el zorro les ponía con su espada, la Z en la frente, ya lo tienen. Sí, pero ahora falta que las generaciones que vengan tengan el discernimiento, el razonamiento crítico, la educación, para que no se vuelva a repetir. Porque ya nada más de pensar que Calderón con su tranza electoral nos atrasó 12 años. Nos atrasó 12 años. ¿Saben qué? Millones de gentes murieron. Aumentó el número de pobres. La violencia fue tan incendiaria que mucha gente murió sin haber razón. Entonces, de aquí viene que este programa, en lugar del cuento, de ensueño bonito, nos haga pensar que debemos de hacer todavía más y hacer compacto el mundo que estamos luchando porque los pobres sean primero, porque haya buena educación, porque haya salud para todos. ¿Por qué? Porque están lanzando todos sus misiles en bots, en dinero, en xochiles, toda la derecha del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer conciencia y pensar en que debe cambiar en mucho este México que viene, ya está la base, ya la puso el gran Andrés Manuel López Obrador, que al principio de año brindé con él y yo ahora vuelvo a brindar. Ojalá lo hagamos. El sol quemante de principio de primavera nos está acabando, entramos a la sombra. Muy amables. Pero antes, este programa tiene una virtud. No es leído en ningún prompter, es el prompter de la mente. Es libre. Es sencillamente lo que va sucediendo y va uno pensando. Y la canción también. La canción se llama En una estrecha calle. A ver qué les parece. Es un experimento de Eduardo Gómez y su servidor. Ahí nos vemos.
estrecha calle, metida en pobre barrial, en una accesoria alquilada, vivía mi luchona mamá. Más que sola independiente, sin resabios ni dolor, vendía sus sabrosos tacos con donosura y con sabor. Una a uno emigró su prole, a todos nos dejó partir. Los hijos no son de uno, que su vida vaya a vivir. Ni en su sepelio dio lata, pagó hasta al enterrador. Ya no extrañaré a su padre, lo veré con el Creador. Mamita linda, nos diste la libertad, pero algo se te olvidó. ¿Cómo mitigar tu ausencia? ¿Cómo dejar de llorar? Mamita linda, nos diste la libertad, pero algo se te olvidó. ¿Cómo mitigar tu ausencia? ¿Cómo dejar de llorar? ¿Cómo dejar de llorar? Muy bien, esto era lo que estaba en el tendedero de palabras que vamos a desarrollar. Qué curioso. No estamos terminando el planeta, no lo estamos acabando, porque este calor que ya tiene 15 días comenzó según en invierno. Apenas va a empezar la primavera. Un día, dos, pero ya tenemos el calor de verano. Entonces, cuidar el planeta, cuidar los árboles, el agua ya no hay. Esto lo veremos en temas posteriores. Bien, yo antes de empezar el tema siguiente, les voy a enseñar un libro frustrado. A ver si podemos acercarlo tantito. Se llama México lindo y qué jodido, que lo hice antes de la entrada de López Obrador. Todo este libro, que está para corrección, tiene los errores, defectos, problemas del México antes de López Obrador. Al releerlo, más de la mitad del libro ya es inoperante. ¿Qué razón tuvo el presidente al hablar de que la corrupción era el motivo fundamental de tantos males? Entonces, cualquier página
que saque, por ejemplo, la que se refiere a la elección de Peña Nieto, ya no priva, ya no queda su boda suntuosa en la Catedral de Toluca, el permiso papal, que quién sabe quién estaba en ese tiempo, las motocicletas que iban antes de los carros de los priistas, todo esto ya no priva, ya no existe. Al ver a un López Obrador caminando entre el lodo de Acapulco, se acabó todo esto. Entonces, siguen algunas cosas que vamos a platicar ahorita, pero este libro, afortunadamente, ya no priva, ya sería arar en el mar. Dirían, ya lo sabe, esto no, esto es de antes. Aquí está Vicente Fox y sus... le hicieron un libro de tanta tontería que dijo, ya no queda. Bien, ahora empieza un nuevo ciclo. Ahora empieza una nueva etapa. En el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a Guananí, que no llegó a tierra continental, sino ahora son las Bahamas. Llegó y entró a un nuevo mundo. Yo hice un cuentito en donde uno de los habitantes de la isla ve que llegan y que está una cruz, unos hombres vestidos, para él, marcianos, y entonces él hizo la señal de la cruz. Hizo un ruido en la hojarasca y entonces hizo un ruido en la basura para que vaya de acuerdo con el que va pasando, en la basura que había abajo de él, y entonces el almirante de la gran oceánica especie marítima le dijo a uno de sus segundos, ve a ver qué es. Y entonces le trajeron al indio arrastrando, que traía así sus manos todavía. Y digo yo que 500 años después, otro indígena, pero vestido mejor, va llegando al Tepeyac con la cruz y arrastrándose él mismo, hincado, para agradecer a la Virgen. Bien, descubrió un nuevo mundo, Cristóbal Colón, y así se descubrió la penicilina, Fleming, así Lodiwak, viendo como un cristal reflejaba en el agua sucia a unos pequeñitos seres que caminaban, encontró el nacimiento del microbio y así, la llanta Goodyear, etc. Pero aquí, exactamente el 3 de diciembre de 2018, empezó la mañanera. La mañanera con Andrés Manuel López Obrador, que fue verdaderamente un golpe, porque nos descubrió el otro México, porque cambió la historia reciente de México, porque hizo que nos diéramos cuenta de que vivíamos en un país que estaba casi aniquilado. Y cada mañana fue un descubrimiento, un descubrir, un saber, un desenmascarar. Y con la honestidad como bandera, fuimos viendo el otro México. El México de la tranza, de la mordida, de los políticos que no valen la pena y que ahora, yo por ejemplo digo, ¿cómo es posible de que siga existiendo el mausoleo en la entrada a Toluca viniendo de México al profesor Carlos Jan González, que se hizo famoso con su frase: un político pobre
es un pobre político. Y entonces, en este punto número 2, está el descubrimiento de el Nuevo México. Está la honestidad como norma y como signo está un hombre que le ha sabido dar dignidad a México, que además ha descubierto a tanto mentiroso que no sé cómo ahora tantas avenidas, tantas estatuas estén con su nombre. Por ejemplo, no me explico el ICEMIN, el Hospital Central de Toluca, que lleva el nombre de Arturo Montiel Rojas. El número 2. En el número 3 vamos a hablar de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo sabes las cosas? ¿Cómo te enteras de lo que sucede? Pues con los medios masivos de comunicación, la TV, el radio, la prensa, que nos decían lo que querían, que nos mantenían en un estado permanente de idiotez. ¿Quién es el dueño del balón que te manda la noticia? Dime quién es y te diré cómo viene. Y ahora, con tanto intelectual que no son intelectuales. Aquí en un trick voy a decir que son intelectuales, ¿por cuáles? Te mantenían dormido a base de mentiras y de noticias que ya estaban palomeadas desde Palacio Nacional. Entonces vivías sin conocer la verdad. Imagínense cuántas generaciones en un penumbroso mundo político, social y económico fueron creyendo. Y un grupito de infelices adherentes, un grupillo de truanes, fue el que tenía a todo un pueblo embelesado, embebido en la mentira. Y ahí metan al canal de las estrellas, esta noche en Hechos, El Universal, novedades. Todo era mentira. Había excepciones maravillosas, como Eduardo del Ríos, como los programas de radio que tenía Tomás Mojarro, pero eran garbanzos y a libra. Lo demás era mentira, que te ibas comiendo sin querer, te iban idiotizando. ¡Ay, ensalada de locos! Las calles vacías y viendo el Mundial de Fútbol, el final de liga. Aquí se inventó la liguilla para sacar más dinero al ignaro, que algunos te dicen, compro mi boleto y si me sobra, compro pan. Los medios de comunicación, qué terrible. Los medios de comunicación al servicio de una minoría rapaz. Bien, del tendero el que sigue se refiere a el anecdotario político. En lugar de hacer un largo trayecto hasta llegar a Peña Nieto, mejor vamos a jugar con la palabra, con mi recuerdo que vaya llegando, porque la anécdota, además de que pinta, es divertida. Fíjense ustedes que había el antecedente de Fidel Velázquez en un tal líder Luis N. Morones, que en lugar de la CTM tenía la CROM, C-R-O-M, Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Era superpoderoso, grueso el hombre. Entonces, el ingenioso trabajador le puso CROM, como roba oro Morones. Y los corifeos de Morones se la regresaron con el presidente. De derecha a izquierda, M, más oro, roba, calles. Calles que está acusado
de haber mandado matar a Álvaro Obregón. Entonces la gente, para no comprometerse, porque por ahí andaba la policía secreta, que era secreta porque estaban vestidos de civil, entonces decían, ¿quién mataría a Obregón? Cállese la boca. Y ahí quedaba todo. Seguimos caminando y entonces llegamos a don Lázaro Cárdenas del Río. ¿El mejor presidente? Bueno, aunque también hay otros, ¿no? El mejor presidente sería Benito Juárez, y otro que no hizo malos quesos, el paisano Adolfo López Mateos, pero vamos a poner a don Lázaro Cárdenas del Río. Resulta que tiene dos anécdotas que la gente casi no conoce. Después de la expropiación petrolera quedó tenso. Después de que la gente respondió, quedó tenso. Y se vino a nadar al Nevado de Toluca a descansarle. Y la segunda, cuyo gazapo puede que sea el único que tuvo, y ya estaba el dedazo a la institución nacional por excelencia. ¿Qué es el dedazo? El que se va, elige al que queda. Entonces resulta que Lázaro Cárdenas, con todos sus blasones, también ocupó el dedazo. Y entonces tenía un amigo, Francisco J. Mújica, que era una maravilla en todos aspectos. Si ustedes leen a lo que sucedió en los debates de Querétaro en 1917, se van a dar cuenta del que más brilló fue Francisco J. Mújica. Y por ejemplo, en el artículo 3 constitucional, que la derecha con Pallavicini al frente decía, debe de ser religiosa y católica, porque la moral y va. Él se levantó y dijo en la tribuna, la mejor educación es la que no tiene ismos. La mejor educación es la que no tiene color ideológico. Entonces, la mejor educación es la laica, la que no tiene religión. Y así quedó. Francisco J. Mújica era el más cercano, allegado a Lázaro Cárdenas del Río. Y entonces sucedió que todo el mundo creía que el próximo era Francisco J. Mújica. ¿Y qué creen? Que no fue así. Se ladeó el dedo de la izquierda a la derecha, el dedo decisorio de don Lázaro, y fue a dar a Manuel Ávila Camacho, que inmediatamente por su decencia, el ser católico redomado, le pusieron el presidente caballero. Nada más que los críticos de ese tiempo dijeron, sí, es el presidente caballero, pero de Colón. Y para acabar pronto, tenía un hermanito incómodo, que dicen las malas lenguas que fue el causante de la muerte de Alfredo Zárate Albarrán. ¿Quién era el hermano incómodo? Cuya película Ismael apenas tuvo un éxito fenomenal. Maximino Ávila Camacho, que venía siendo el poder tras el trono. Rudo, impositivo y mandando. Llega el continuador y entonces hay una anécdota muy curiosa, porque termina la época de los generales. Era general Manuel Ávila Camacho. Y llega el primer civil, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, que era el mejor amigo de los Estados Unidos. Miguel Alemán Valdés, que construyó la ciudad universitaria. Yo diría que con ese simple hecho
la enorme ciudad universitaria. Sacó a San Ildefonso, medicina estaba en Santo Domingo, etcétera. Yo diría la mejor universidad de Latinoamérica. Pero también se inclinó a la derecha. Sus mejores amigos eran los potentados, los empresarios. Claro, él también se le debe el auge de Acapulco. Claro oscuro, pero ya eran los licenciados, los dueños del poder. Y le atina Alemán, porque queda Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, que cuando iba yo en tercero de primaria nos llevaron a verlo en una de esas entradas que hacían por la calle de Hidalgo y que te formaban afuera de las casas con banderitas. Un viejito amable, un viejito, viejito ni tanto. Como dijo Manuel López Obrador, si yo estoy más grande que él, se veía, pero fue honesto, fue sencillo, fue efectivo. Y empezó el despunte de México con él, que llegaría al culmen con el dedo decisorio bueno, atinado, que hizo de Adolfo López Mateos. De Adolfo López Mateos tengo un pequeño librito que no les voy a contar, solamente 3 anécdotas y San se acabó. Resulta que Adolfo López Mateos es hijo del Instituto Científico y Literario. Adolfo López Mateos fue orador en la campaña de José Vasconcelos, junto con Ernesto Carpí Manzano y Mauricio Magdaleno. Fíjense que luego llegaron al cine. Entonces, y Germán de Campo, mi ídolo, porque él murió sacando borbotones de palabras, le tocó un balazo y lo mataron. Adolfo López Mateos, por último, Adolfo López Paseos. Algún escritor de aquí dijo que no hacía nada, andaba en todos lados e hizo tantas cosas que estaría yo una hora diciéndolo. Adolfo López Mateos no tiene éxito en su sucesor y elige a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavito le decía. Gustavo Díaz Ordaz es el chacal de Tlatelolco, pero voy a hacer una acotación. Es el asesino de Tlatelolco y al año tuvo los pantalones que no tienen ahora, decir, sí, yo fui, la historia que me juzgue. Aunque luego todos los diputados, imagínense qué oprobio, aplaudieron eso que acababa de decir. Pero en descargo de Gustavo Díaz Ordaz, hay que ver cómo estaba el peso, cuántas escuelas hizo, el metro de la Ciudad de México, quién lo hizo, etcétera. Aquí viene una cosa curiosa, que aplícasele a Díaz Ordaz. Hay un amigo mío murió escritorazo, con libros dignos de leerse, no digo el nombre, y le digo, no, oye, ¿te acuerdas de fulano tal? Híjole, pero qué bonito tomaba. Digo, ¿y de sus libros? No, pero ¿cómo aguantaba? Le pasa a Díaz Ordaz, ya se le quedó nada más lo de Tlatelolco. Bueno sería que un buen historiador hiciera una imagen total del sexenio y vería que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Díaz Ordaz deja a Luis Echeverría, cuyo hermano había sido líder de la ANDA. Luis Echeverría, hermano de Rodolfo Echeverría, de Rodolfo Landa, y empieza un sexenio a la baja, porque empiezan a surgir los poderes fácticos dominantes, en donde, acuérdense, los de mi edad, que la televisión privaba, primero la de blanco y negro, era la de color, y era la dictadora de usos y costumbres. ¿Cuánto podíamos decir de Echeverría? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho su eslogan, arriba,
y adelante. Ah, caray. En 2 palabras, aquí el cerro de la Teresona, estamos hablando desde Toluca para el mundo. Ese cerrote que domina la ciudad era el oráculo político. Y entonces con unas enormes piedras de cal ponían el nombre del candidato que ganaba de todas, porque la oposición ni existía, el PRI era el único. Entonces ponían, lee a Luis Echeverría Álvarez. Y también estaban, curioso para los jóvenes, como dice el presidente, estaban las avionetas, que ojalá regresara. La avioneta que sacaba de su cola una estela blanca, que decía, vote, caray, por Lea. Y se tardaban en irse del cielo poético, no como ahora con Xóchitl Gálvez, que llena de mentiras y de falsedades lo que dice, y que si no tiene el prompter no dice nada. Bien, sigue, y él mete a su amigo de la juventud, José López Portillo y Pacheco, cuyo padre y abuelo eran escritores y él no era mal escritor. Ojalá lean algún día Don Q o Mis Tiempos, aunque Mis Tiempos es un papasal así grandote, pero te platica, así parecido a lo de López Obrador, que te platica tantas cosas. Él lo hizo antes. Claroscuros, acuérdense, los más grandes cuando lloró por el peso, nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y lo hicieron 20 veces. Estamos hablando de anecdotario nada más, no de historia. Bien, ya empieza lo malo, ya empieza el problema. Ya empezamos con el que se escondió en el temblor de 85. Ya estamos hablando de Miguel de la Madrid Hurtado, gris, miedoso. Y él tiene el peor error del mundo al dejar al padre de la desigualdad económica y social de México, a Carlos Salinas de Gortari. De Carlos Salinas de Gortari no les diré más que no vendió a su abuela porque no tenía. Metió al clero, quitó el ejido. El señor presidente ya se los dijo más de una vez. Y desde él hasta acá viene la debacle de México. Desde él hasta acá viene el bajón de lo más importante, de los valores, de lo más trascendente, de la esencia de ser. ¿Quién sabe cómo? Fue vendiendo todo, pero vendiendo también la dignidad de México. Y de él, acuérdense de su último año, de los zapatistas, acuérdense de los homicidios de Ruiz Massieu, llega de rebote Zedillo, pues yo diría, junto con Salinas, nuestro mejor vendedor, junto con Santana. El Fobaproa no tiene madre, ni tampoco la venta de los ferrocarriles. Y síganle, no podemos hacer ya más oratoria de estos tipos porque el señor presidente se encarga. Tal vez faltaría un brinco de Porfirio Díaz hasta Lázaro Cárdenas, porque qué interesante es, por ejemplo, ver lo de Plutarco Elías Calles y la fundación del PNR. Bien, con esto se empieza la debacle de México. Con esto se empieza verdaderamente la caída en picada de todo, sobre todo, insisto, de los valores. Estábamos hartos. Y viene Vicente Fox. Yo voté por él. Es uno de mis grandes pecados. Muchos votamos por él. Queríamos el cambio, ya nada de PRI. La vestida le decía a la Bastida y la gente reía. Llega y resulta peor que todos. Ahora lo estamos viendo que nos gobernó pues, un loco. Nos gobernó un ignorante. Y tal vez nos gobernó aquí sí su pequeña, maligna y
tremenda esposa. De este sigue el fraude mayor de México. Porque en esta elección gana Andrés Manuel, pero en actos de birlibirloque, que van a ver qué palabra tan curiosa, sutilmente engaña, roba, tranza, casi sin notarse, y entonces llega Felipe Calderón Hinojosa, causante de miles de muertes, de atraso, el comandante Borolas, que nos dejó en la inopia. Y luego llega nuestro paisano, pobrecito, hechura de Televisa, y que nos debe dar vergüenza a los mexiquenses, que en 6 años no nos dimos cuenta de su ineptitud, de que ni siquiera su tesis hizo él. Y luego se puede hacer una novela con todo lo que ya les conté, con la muerte de su esposa, con la niña que en 15 días no supieron en dónde quedó, ni siquiera olió, con las mentiras que decía, cómo se equivocaba en las capitales de la República Mexicana. Así como López Obrador, te sabe, está la tiendita en Ensenada con la señora fulana, no sabía ni qué capital estaba pisando. ¿Cómo nos gobernó? ¿Quién sabe? Hasta que llegó López Obrador. Todo esto vamos a borrarlo, vamos a quitarlo, ya no sirve el libro, ya no nos va a servir para nada. México lindo y qué jodido, qué padre que todo esto ya no salga, qué padre que Andrés Manuel ya borró de golpe tanta idiotez de tanto ignaro. Bien, ya estamos terminando el programa y no hemos llegado a lo que yo llamo el mundo del celular. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo el artículo que apenas hace 8 días salió y que lo vamos a leer? Porque creo que aquí está sintetizado parte de lo que hemos dicho. Se llama Prosas Iracundas. Y va así. Está en Rayito de Luz, Poder Edomex, pero ya salió y yo se los obsequio gratuitamente por el gusto de su presencia. Prosas Iracundas. Estoy enojado. Y si es verdad que el que se enoja pierde, pues ¿qué creen? Yo ya perdí. Sucede que estoy molesto porque al descubrirnos AMLO, el mundo verdadero, que por cierto, aún no es explicable razonablemente para muchos, disgusta que la sinrazón a veces impere sobre la razón. He ahí el título de este programa. Y da vergüenza mirar cuánta gente cayó por ignorancia y otra. Los infelices que ocultaron todo por ser malos de Malolandia. Yo no me explico por qué. La multitud que se agolpa en el ángel de la independencia, celebrando un triunfo futbolero, y no capta en su cerebro que hay 5 millones menos de pobres en México y que eso debíamos celebrar. La andanada de voz diciendo que AMLO es narco. Y lo peor es que muchos peregrinos se lo creen. En Estados Unidos es posible que le den cadena perpetua al expresidente de Honduras. Los árbitros del mundo deberían mandarnos al que mató en Texas a 9 mexicanos. Y eso de que un país decida por otro es una soberana injusticia y una estupidez. Lorenzo Córdoba, orador de la manifestación de opositores a la 4T, es al mismo tiempo juez y parte.
Él habló de una comisión de indígenas y se burló del gran jefe. Toro sentado, dijo el infeliz. Televisa, Reforma y el Universal. Me pregunto, ¿por qué siguen recibiendo jugoso estipendio monetario del gobierno? Además, no me explico por qué Salinas Pliego no paga los impuestos que le tocan. Y de paso, da pena tener una Suprema Corte de injusticia de la nación. Hemos sido vilmente engañados. Millones vivieron y murieron sin saber la verdad, gracias a que el gobierno dejó los medios de comunicación en manos de mercantilistas a los que les importó un bledo el pueblo. Dice la oposición que quieren más libertad. Chingao. Si su cerebro femenino, Amparo Casar, se proyecta en el Canal 11, que se dice que es del gobierno. Y ahora voy a algo que nos debe doler a todos los habitantes de este mundo. En la Franja de Gaza, los israelíes, antes víctimas, hoy verdugos, masacran a los palestinos y no hay poder humano que los detenga. ¿Será justo proponer que desaparezca la ONU? Detesto la mentira y la cobardía. El PRI y el PAN jugaron a ser enemigos muchos años. Ay, y ahora el PRD se ostenta de izquierda. Ya es problema toral la ausencia de agua. Posiblemente la próxima guerra sea por la posesión del vital líquido. Este tema merece un programa aparte, porque sin agua no podemos vivir. Y si así como el cuerpo tiene mayor parte de agua y en el mundo, en la tierra, el agua ocupa 3/4 partes, que se termine el agua dulce es la muerte. Quienes hicieron la vacuna patria son unos científicos mexicanos desconocidos. Y el retorno del Chicharito Hernández, hasta los analfabetas lo supieron. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras y todo el fierro viejo que vendan. Es la voz nacional más difundida. Pero se debería anunciar en carros de sonido iguales: no comas chatarra, no vayas a los Oxxos, lee, fíjate por quién votas y 1000 cosas más. Dice Xóchitl Gálvez: no quitaremos apoyos, yo no lo hice en la Cámara. Y la respetable señora, ¿por qué no dice de los infelices panistas? Y aquí meto a la bancada de Edomex, que votaron en contra de las pensiones. Pregona también la señora Gálvez que hay que quitarse el miedo. Es difícil, ¿eh? Por existir la lejanísima posibilidad de que esta señora sea presidenta de México. Ese no es miedo, es terror. Da cólera leer las opiniones del episcopado mexicano, no por derechistas, sino porque vivimos en un país laico. Otro país. Vivimos en otra dimensión durante muchos años. En la TV comercial, pura gente blanca salía. Un catedrático español que vino a la UAM me preguntó al ver el canal de las estrellas: oye, Raúl, ¿y por qué no salen mexicanos? Pareciera que las tiendas Oxxo, y conste que apenas pagó impuestos, no quería, pareciera que las tiendas Oxxo están confeccionadas para vender lo más dañino, caro y transnacional. Y lo peor es que millones de paisanos siguen enriqueciendo a sus dueños. Urge una educación para la alimentación. Y por favor ya quiten las botargas de la TV, que finalmente no sabes si propugnan por una alimentación sana
O perdieron en contra de los churrumais. A Fox, Calderón y Peña deberían, cada quien use su imaginación, por favor. Cada uno de ustedes. La banca privada te presta sobre seguro y te cobra siempre de más. E investiga quiénes son los dueños. Edomex es todo un caso. Nunca nos dimos cuenta de los malos gobiernos y menos de que un producto de Televisa, Peña, llegara a la presidencia de la República. Por falta de espacio ya no hablo de que nos hicieron creer que no valían nada las esplendorosas culturas prehispánicas, que son una maravilla en la historia del mundo, de que quitaron de muchos libros los infelices neoliberales, la vida y obra de Benito Juárez García, que no tiene parangón en la historia de México y del mundo. Y lo más importante, en política internacional, de que la dignidad de un pueblo está sobre los intereses de una minoría de hijas e hijos de la tiznada que hoy, Malaya, quieren regresar. No están. Vamos a contar un cuento. Bueno, el cuento es el cuento. ¿Cuál les contaré? La corona de la Virgen, y con eso terminamos. Resulta que vamos a poner el nombre más popular de México, José García. José García lo encuentras en todos lados como, qué sé yo, Antonio González, García González. Vamos a ponerle José García al individuo sin trabajo. Estoy hablando de antes de AMLO. Sin trabajo, perdido. Imagínense, Peña Nieto nos lleva al progreso en el centro de México, el calorón como ahora. 3 hijos y no tenía trabajo. Y nadie le daba trabajo y estaba desesperado. Entonces ve a la iglesia de Martínez de la Torre, ahí en la Colonia Guerrero, y dice, a ver si Dios me ayuda un poco. Y se mete, en penumbra estaba, fría, ya era la tarde y ya venía la noche. Y llega hasta adelante y dice, Virgencita, por favor ayúdame. Ayúdame a conseguir trabajo. Mis hijos se mueren de hambre. Ayúdame, madrecita. Chisporroteaban los cirios, las luces alumbraban y él seguía, ayúdame. Las últimas viejecillas fueron saliendo y él, pues era el último en salir, iba caminando casi llorando, cuando ve el confesionario y dice, ¿y si me meto aquí? ¿Y si aquí? Y ve la corona de la Virgen llena de luces. ¿Qué tendría? Rubíes, topacios. ¿Y si me la llevo? No. Vete de mí, mal pensamiento, vete de mí. Y de pronto se regresa y se mete al confesionario. Dice, a ver qué pasa. Ahí se queda. Oye, que el que cuida la iglesia, el sacristán, llega, cierra, pum, pum, pa, clan. Candados, cadenas y silencio. Dice, a ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y el sopor, el calorcito del confesionario lo fue durmiendo. Ay, el frío de la madrugada lo despertó y dice, ¿qué hago aquí? Puta madre, pero solamente a mí se me ocurre. Y entonces se levanta y ve a la Virgen. La cara hermosa con una lucecita que entraba por el vitral. La corona, dice, ¿y si me la llevo? No, ¿cómo? ¿Y qué ideas tengo? Pero sin querer se fue acercando al altar, fue acercando. Bueno, yo voy a ver si se zafa. No creo que ni se zafe. Y
ágilmente fue subiendo en el altar y llegó. Se zafaba fácilmente. Ah, caray. Y si me la llevo, no pesaba mucho. Pues a ver, si me arrepiento, tengo toda la madrugada para ponerla en su lugar. Se fue bajando con cuidado. Decía, ¿y ahora? Ah, ya sé. Otra vez se metió al confesionario. Se quedó con la corona. Se durmió. ¡Clac! ¡Pum! ¡Pum! El ruido de los tamaleros que pasaban. ¡Ay! Y vio tantita luz y dice, ya salió. Ya es otro día. Y ahora se quitó su chamarra, metió adentro a la corona, dice, voy a irme. Pues ya que ella, ni modo que la ponga, y ya empezaron las primeras señoras a rezar al frente, me van a ver, y fue saliendo. Nadie se fijó en él. Las que rezaban. El sacristán no llega, nada más había abierto y se fue. Y fue saliendo. El ruido de la ciudad que ya empezaba. El tamalero que era más fuerte. Se fue caminando rápido. Y ahora, se encontró una de 50. Dice, oye, ¿me llevas por favor a la colonia Buenos Aires? ¿Sí? Josué Mirlo 230. Lo que marque. Bueno, llegó a su casa muy temprano y los niños de la señora, ¿qué pasó? Ya nos tenías Shh, no hagan ruido. Vivía en una pequeña viviendita y había más gente viviendo ahí junto. Dice, vénganse. Y fue a donde estaba la mesa y sacó la corona de la Virgen. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. Pues esta es nuestra madrecita, ella no la necesita. ¿Qué dices? Ella no la necesita y está en el cielo. Espérense. Nosotros no tenemos nada. Pero a nadie, ¿eh? A ver unas alicatas, ¿sí? Fue sacando. Pues sí parecían rubíes rojos, bonitos, granates, verdes. Uno que otro azulito. Hizo un montoncito. Dice, voy a Tepis, no me tardo. Préstame 100 pesos. Son los únicos, préstamelos. Ten. Taxi. Y llegó a donde él sabía que compraban chueco. Llegó, dice, ¿qué me traes ahora? Sacó el latado y dice, güey, ¿a quién mataste? ¿A quién robaste? Ese es de mi madre. Es herencia de mi madrecita que ya está en el cielo. Ah, pero mira, te armaste, cabrón, a ver. Ah, chinga. Ay, cabrón, si te dejo bien armado. 60. Iba a decir 65 pesos. 60, ¿qué? 60,000, pendejo. Dame 62. No. Bueno. Pero no te los vayas a emborrachar, cabrón. Y cuando tengas más me vienes y me traes. 500. Ay, gracias, don. Y de ver, ¿no te la robaste? ¿Cómo me voy a robar a mi propia madre? Ella no necesita esto. A todo el mundo tengo que estar explicando. Ella va a ver que sus hijos coman y se va a sentir contenta. ¿Ella para qué necesita? Ella me los dejó, ya. Órale, si tienes más me traes. Ahí nos vemos. Y se fue caminando, ya teniendo para el taxi de regreso la corona de la Virgen. Gracias. Muy bien, es todo. Agradecimiento a todos los que nos ven, nos oyen. Invitación a que vean el programa de Ismael. ¿Sigue el programa o por tanto trabajo que tienes no ha salido? Ya en unos días más lo reintegramos. En unos días más sale Divergente, ¿verdad? Muy bien, los invitamos a que nos vean, a que estén con nosotros.